Una de las primeras cosas que hizo el presidente Trump al asumir el cargo nuevamente fue firmar una orden ejecutiva para eliminar todos los programas de DEI dentro del gobierno federal. Esto anuló directamente una medida que Joe Biden había implementado en su primer día en el cargo. El 20 de enero del año 2021, una de las primeras acciones de Joe Biden fue firmar la orden ejecutiva 13985 titulada, cito, promoviendo la equidad racial y el apoyo a comunidades desatendidas a través del gobierno federal. Esta directiva, que parecía inofensiva, ordenó a toda la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos establecer metas e iniciativas de DEI. En la práctica, esto significó que cada agencia del gobierno federal debía presentar un plan de acción de equidad. Estos planes explicaban cómo cada agencia impulsaría los objetivos de DEI, generalmente mediante cuotas, la creación de oficinas de DEI, la contratación de supuestos expertos en DEI y otras medidas similares. Así, agencias de todo tipo, desde transporte hasta seguridad aérea, el ejército y la gestión de desechos nucleares, implementaron estas prácticas de DEI, y por supuesto, esto reflejaba lo que ya estaba ocurriendo en el mundo corporativo de Estados Unidos. Después de 4 años de estas políticas, tanto en las empresas como en el gobierno, el resultado fue el esperado. Un ejemplo de este resultado fue un informe que mostró que las grandes corporaciones de Estados Unidos contrataron en su mayoría a personas de color. En el año 2021, de los 300,000 nuevos empleos creados en las empresas Fortune 100, el 94% fue ocupado por personas de color. Otro informe, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, reveló que para el año 2023, los trabajadores nacidos en Estados Unidos habían perdido más de 1.300.000 empleos, mientras que los trabajadores nacidos en el extranjero habían ganado 1.200.000 empleos en ese mismo periodo. Todo esto estuvo bien, a menos que fuera un hombre blanco, heterosexual y nacido en Estados Unidos. Para muchos empleos, estas políticas inclinaron la balanza en su contra. Los defensores de estas medidas argumentaban que eran necesarias para, según ellos, corregir errores históricos. Pero la realidad es que se trataba de políticas discriminatorias que favorecían explícitamente a ciertas personas sobre otras, basándose en características como género, raza u orientación sexual. Incluso si alguien estaba de acuerdo con los objetivos de estos programas, el hecho de que fueran ilegales bajo el marco de derechos civiles de la ley estadounidense era innegable. Y aunque el presidente Trump no hubiera revocado estos programas con su orden ejecutiva, ya estaban siendo anulados uno tras otro en los tribunales. Un ejemplo de esto es el caso de San Francisco. Hace aproximadamente 3 semanas, la ciudad de San Francisco decidió llegar a un acuerdo en una demanda que llevaba tiempo en los tribunales. Como resultado, pondrán fin a su programa de ingresos garantizados para personas trans, financiado con dinero de los contribuyentes. Y quiero repetir esto rápidamente para enfatizarlo. San Francisco, la ciudad, tenía un programa de ingresos garantizados para personas trans financiado con impuestos. Este programa comenzó en el año 2022 y, al menos según el sitio web de la alcaldesa, su propósito era, cito, proporcionar a los residentes transgénero de San Francisco con bajos ingresos $1,200 al mes por hasta 18 meses para ayudar a enfrentar la inseguridad financiera dentro de las comunidades trans. Básicamente, si era una persona transgénero viviendo en San Francisco y su ingreso neto era menor al 30% del ingreso medio en la zona, calificaba para recibir una tarjeta de débito prepaga con $1,200 mensuales. Esta tarjeta podía recargarse por un periodo de hasta 1 año y medio. El programa fue anunciado en noviembre del año 2022 y los fondos comenzaron a distribuirse 3 meses después, en enero del año 2023. Todo esto suena bien, pero si es la primera vez que escuchas sobre este programa, probablemente se haga una pregunta muy simple. ¿Qué impedía que alguien simplemente se declarara trans para reclamar el dinero? No era necesario hacer ningún cambio físico, solo marcar una casilla en un formulario y afirmar que era trans. Así que, desde el principio, existía un problema lógico, demostrar que alguien realmente calificaba. Pero si ya de por sí el programa sonaba discriminatorio, en realidad lo era aún más. Una organización llamada Judicial Watch, que es, se podría decir, un grupo de vigilancia legal conservador con sede en Washington, D.C.,
presentó una solicitud de acceso a la información pública contra el gobierno de San Francisco para obtener sus comunicaciones internas sobre este programa. Cuando se hicieron públicos los documentos, se reveló que el programa también tenía un componente racial. Aquí tiene uno de los documentos obtenidos del gobierno de la ciudad a través de esta solicitud de acceso a la información. No tiene fecha, pero su título es Políticas y procedimientos de tarjetas prepagas de la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía. Y esto es lo que establecen específicamente estos procedimientos. Cito: los participantes seleccionados en este programa se identificarán como transgénero y de ingresos extremadamente bajos. Dentro de esta población, habrá un enfoque específico en mujeres trans negras y latinas. Esto significaba que, aunque fuera transgénero y viviera en San Francisco, si era un hombre blanco, quedaría en una categoría inferior. Otro documento revelado no solo reafirmaba esta prioridad basada en la raza, sino que iba aún más lejos, estableciendo cuotas específicas según género y raza. Este otro documento, titulado Programa de Ingreso Garantizado para Personas Transgénero, también salió a la luz a través de los documentos obtenidos. En él se decía lo siguiente, cito: el programa priorizará la inscripción y retención de BIPOC, es decir, personas negras, indígenas y de color, personas trans y no binarias negras, indígenas y de color, que también participen en el trabajo sexual de supervivencia, vivan con discapacidades, sean personas mayores, vivan con VIH y SIDA, sean indocumentadas, hablen solo español, hayan estado encarceladas y estén sin hogar o con vivienda precaria. La inscripción en el programa garantizará que de los 55 participantes, el 66% sean BIPOC, al menos el 30% sean mujeres trans negras y al menos el 20% sean mujeres trans latinas. De nuevo, en la práctica, esto significaba que, aunque fuera transgénero, si además era un hombre blanco y joven, tenía muchas menos posibilidades de acceder a este programa gubernamental. Y si todo esto le suena como una discriminación abiertamente ilegal, no es el único que lo piensa. De hecho, un grupo de contribuyentes de San Francisco pensó exactamente lo mismo y presentó una demanda contra el gobierno de la ciudad. Específicamente, en enero del año 2024, Judicial Watch presentó una demanda en nombre de los contribuyentes de San Francisco contra la alcaldesa de la ciudad, el tesorero municipal y la directora de la Oficina de Iniciativas Transgénero de San Francisco. Su argumento legal era que el Programa de Ingresos Garantizados para Personas Trans, conocido como GIFT, tenía criterios de elegibilidad basados en preferencias que violaban la cláusula de igual protección de la Constitución de California. Ahora bien, la cláusula de igual protección en la Constitución del Estado de California es prácticamente idéntica a la misma cláusula en la Constitución federal. Aquí está lo que dice específicamente la Constitución estatal, cito: el Estado de California no deberá discriminar ni otorgar trato preferencial a ninguna persona o grupo en función de raza, sexo, color, etnicidad u origen nacional en la operación del empleo público, la educación pública o la contratación pública. Y es importante mencionar que, más adelante en la misma sección, hay otro punto que establece lo siguiente, cito: para los efectos de esta sección, el término Estado incluirá, pero no se limitará necesariamente a, el Estado en sí, cualquier ciudad, condado o cualquier otra subdivisión política o instrumento gubernamental dentro del Estado. Esto significaba que, en la práctica, el gobierno de la ciudad de San Francisco estaba definitivamente sujeto a las restricciones establecidas en esta cláusula y, efectivamente, aproximadamente un año después de que se presentó el caso, la ciudad de San Francisco cedió y decidió llegar a un acuerdo. El acuerdo de conciliación se hizo público y se puede ver el documento. Básicamente, el gobierno aceptó 3 condiciones. Primero, acordaron cubrir los honorarios legales y los costos relacionados de los contribuyentes, que ascendían a aproximadamente $3,250. Segundo, la ciudad se comprometió a cancelar su programa de ingresos garantizados. Y tercero, el gobierno de San Francisco acordó no crear nuevos programas de este tipo.
lo que significa que, después del acuerdo, no pueden simplemente lanzar otro programa con un nuevo nombre, pero con los mismos criterios de elegibilidad. Básicamente, el programa quedó eliminado. Ahora, probablemente los beneficiarios de estas tarjetas prepagas no estén contentos con el resultado, pero el presidente de Judicial Watch emitió un comunicado en el que dijo estar satisfecho con la resolución y que esto representa una victoria para el Estado de Derecho. Cito: "Este acuerdo es una gran victoria para los contribuyentes que se oponen al uso de fondos públicos para el racismo ideológico y el extremismo transgénero. Este acuerdo pone fin al uso ilegal del dinero de los contribuyentes para repartir dinero en efectivo a personas transgénero, basándose en raza y sexo, en una clara violación de la Constitución de California. Y quiero enfatizar que esta victoria no fue un caso aislado. Esto fue parte de una tendencia en crecimiento. Las demandas contra políticas de DEI por discriminación estaban logrando éxito una tras otra. Incluso dentro de Judicial Watch, esta no fue la primera demanda de este tipo que ganaron solo en el estado de California. En el año 2022, Judicial Watch también ganó 2 batallas legales contra las llamadas leyes de cuotas de género para juntas corporativas en California. Tenían 2 leyes vigentes. La primera se llamaba ESB 826 y exigía que todas las corporaciones que cotizan en bolsa y tienen su sede en California debían cumplir con una cuota de mujeres en sus juntas directivas o enfrentar multas. Pero, para ser más específicos, porque después de todo esto era California, la ley establecía que toda corporación que cotiza en bolsa y tenga su sede en California debía contar con al menos una directora que, cito, "se identifique a sí misma como mujer en su junta directiva". Además, si la junta era más grande, la empresa podía ser obligada a tener hasta 3 mujeres autoidentificadas en la junta para evitar la multa. La segunda ley se llamaba AB 979 y exigía que esas mismas corporaciones cumplieran con una cuota adicional de miembros de la junta según raza y orientación sexual. Esto significaba que si una empresa tenía su sede en California y estaba realizando procesos de contratación, tenía que tomar en cuenta la raza, el género y la orientación sexual de los candidatos. Y, una vez más, si esto suena completamente ilegal, bueno, eso es el DEI, en pocas palabras. Judicial Watch demandó al estado de California en nombre de varios residentes del estado, y en ambos casos ganó. Los tribunales anularon ambas leyes por ser inconstitucionales. El punto clave aquí es que el DEI tuvo su momento, pero siempre fue discriminatorio por naturaleza. Y aunque tomó tiempo para que estas demandas avanzaran en el sistema, ahora, después de más de 4 años, las demandas están dando resultados. Los gobiernos locales ahora están siendo obligados a detener estas prácticas discriminatorias. Al mismo tiempo, las corporaciones también están siendo obligadas a eliminar estas políticas y a pagar compensaciones importantes a las personas a las que discriminaron. Y todo esto nos lleva de vuelta al presidente Trump. Esto demuestra que su orden ejecutiva para eliminar los programas de DEI en el gobierno federal no fue una excepción. Fue parte de una tendencia nacional en crecimiento. Sin embargo, y esta parte es bastante interesante, los funcionarios de estas agencias federales no se están quedando de brazos cruzados. Por ejemplo, algunos organismos están simplemente cambiando el nombre de sus departamentos de DEI a nombres más genéricos para tratar de pasar desapercibidos. Otros están siendo aún más creativos. Por ejemplo, hasta el 21 de enero, Lisa Boykin figuraba como jefa de diversidad en la ATFE. Sin embargo, el 22 de enero, su cargo en la página web fue cambiado a ejecutiva senior. Otro ejemplo interesante lo hizo público el senador Ted Cruz. Él publicó este correo electrónico interno redactado, que incluía un interesante cambio de imagen dentro del gobierno federal. Esto es lo que decía, cito: "A medida que avanzamos hacia el año 2025, planeamos cambiar los nombres de nuestras oficinas. La oficina de DEI pasará a llamarse Oficina de Acceso, Cultura y Oportunidad. DEI en sí será conocido como Oportunidades Colaborativas para el Compromiso en la Investigación. El líder de DEI ahora será el líder de Acceso, Cultura y Oportunidad".
y así sucesivamente. En total, hicieron como 7 cambios de nombre diferentes. El único problema con este enfoque es que durante los últimos 4 años, estos programas de EI se implementaron completamente a la vista de todos. Todo está en los registros públicos. No tiene sentido tratar de ocultar algo que se puede buscar fácilmente en los registros de nómina federal o en archivos de Internet. Siguiendo esta línea, la administración de Trump envió un aviso a todas las oficinas federales advirtiéndoles que cualquier intento de ocultar o disfrazar sus programas de EI tendría consecuencias adversas. Aquí tiene parte de lo que decía el memorando. Y, nuevamente, este fue el memo enviado a todas las agencias dentro del gobierno federal. Cito: "Estamos al tanto de los intentos de algunos dentro del gobierno de disfrazar estos programas mediante el uso de lenguaje codificado o impreciso. Si usted tiene conocimiento de algún cambio en la descripción de contratos o en la descripción de posiciones de personal, desde el 5 de noviembre del 2088-2024, con el fin de ocultar la relación entre el contrato y DEIA o ideologías similares, por favor, informe todos los hechos y circunstancias. No habrá consecuencias adversas para quienes reporten esta información a tiempo. Sin embargo, el no reportar esta información en un plazo de 10 días resultará en consecuencias adversas." Y dejan a la imaginación cuáles podrían ser esas consecuencias. Así que ahí lo tiene. Si quiere leer más sobre estas demandas contra DEI y las órdenes ejecutivas, dejaré todas mis notas de investigación en la caja de descripción, para los que disfrutan analizar los detalles. También quiero mencionar que estoy trabajando en una nueva miniserie que se publicará en The Epoch Times, y lo mencioné en nuestro episodio anterior. El primer episodio será sobre Operación Northwoods. Según documentos desclasificados de la CIA en la década de 1960, el ejército de Estados Unidos tenía un plan serio para cometer actos de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses. La idea era matar ciudadanos estadounidenses y culpar a Cuba, con el objetivo de justificar el inicio de una guerra. Los documentos revelaron que el Estado Mayor Conjunto estaba involucrado. Y la única razón por la que el plan no se llevó a cabo fue porque John F. Kennedy se negó a aprobarlo y lo detuvo. Y ahora, con Trump a punto de desclasificar el resto de los archivos sobre el asesinato de JFK, creo que este es el episodio perfecto para iniciar la serie, en anticipación a lo que estos documentos, videos y grabaciones de audio podrían revelar. Y hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.